Correcto, muy bien. Antes de empezar, me gustaría que me comenten si hay algún tipo de consulta respecto a la información de la que hablamos el día viernes en nuestra videoconferencia. ¿O está todo claro? Chicos, ¿me confirman que me escuchan, por favor? Listo, perfecto. Todo quedó claro entonces, ¿no? Con respecto a la información proporcionada el día viernes. Como ustedes habrán visto, ya se les ha dejado la grabación, el link de grabación. Todavía no he subido la presentación porque obviamente quería hacer, digamos, quería subir en conjunto los documentos, ¿no? Que vamos a evaluar el día de hoy. Eh, Estamos haciendo esta sesión extraordinaria, por así decirlo, ¿no? Justamente para complementar la información del día viernes, sobre todo por el factor tiempo, pues que no pudimos abordar con calma, especialmente lo relacionado a la rúbrica de evaluación de la T1, ¿no? Entonces, básicamente es para mostrarle un poco la estructura de la introducción y la metodología que comprenden justamente los aspectos que usted deberá abordar para la presentación de la T1. Entonces, eso es lo que quiero complementar el día de hoy, para que así ustedes tengan toda la información que necesitan y en base a ello, pues puedan presentar sus avances. Listo, entonces voy a empezar compartiendo información. Habíamos visto ya previamente unos PDFs relacionados a cómo usted realiza la búsqueda y selección de artículos, ¿correcto? Eso también lo vimos el día viernes. ¿Me confirma, por favor, si todo quedó claro respecto a cómo se lleva a cabo este proceso? Todo claro, chicos, respecto a ello, al proceso de búsqueda y selección de artículos de investigación que abordamos el día viernes, ¿no? Revisamos unos PDF sobre ello. Sí, todo claro, perfecto, chicos, muy bien. Entonces nuestra sesión del día de hoy entonces va a ser en realidad pues bastante precisa, ¿no? Listo, muy bien. En primer lugar, y como siempre acostumbro hacer, me gusta poder mostrarles toda la información y explicarles un poco de lo que ustedes van a encontrar en el aula virtual. Espero que la mayoría ya haya estado curioseando en el contenido de las semanas 2, 3 y 4, como le había comentado, porque no sé exactamente el orden en el cual están dispuestos en esta nueva versión de la plataforma, ¿no? Cada uno de los artículos, pero la, la parte más importante obviamente pues será que usted pueda curiosear entre el contenido de esas semanas y así hacerse con la información necesaria para complementar todo lo que nosotros vemos en clase. Listo, entonces por favor eso también para que usted lo tenga en cuenta. Muy bien, entonces voy a presentarle la información que quiero en primer lugar compartir en función pues de nuestra revisión. Voy a empezar, usted me comenta por favor si puede visualizar la pantalla. Listo, muy bien. ¿Me confirma por favor que puede visualizar el documento?
Perfecto, muy bien, gracias chicos. Entonces, en primer lugar, ¿listo? Este es un ejemplo de revisión sistemática que usted va a encontrar en el aula virtual. Le vuelvo a repetir, no sé exactamente en qué semana. Yo le recomiendo que busquen entre las semanas 2, 3 y 4, que deberían reunir toda esta información, ¿no?, que corresponde a, o mejor dicho, que es previa a la presentación de la T1. Entonces, por favor, busque la información, ¿no?, en cada una de estas semanas de trabajo y va a encontrar todo lo que estoy mostrando ahora en pantalla. Entonces aquí, por ejemplo, usted va a encontrar un modelo de revisión sistemática. Nótese que nosotros hemos revisado ya 3 diferentes y esas 3 sí han estado relacionadas a nuestra carrera, ¿no? Los 3 modelos que vimos en clase son en relación a ello. Sin embargo, yo les muestro esto porque ustedes van a encontrar coincidencias lógicas, ¿no?, en lo que nosotros hemos comentado en clase y obviamente cualquier revisión sistemática, es decir, sobre cualquier tema. Quiero que sobre todo hagan énfasis en la parte de criterios de inclusión y exclusión, el procedimiento, ¿no?, de selección, como habíamos estado comentando también el viernes, porque esto le va a dar una idea más clara a posterior sobre cómo nosotros presentamos el análisis hecho por nuestros resultados. Así que es un buen ejemplo de revisión sistemática de literatura. ¿Ok? Ahí está. Ahora, el siguiente documento que quiero mostrarle corresponde a una guía para poder redactar una revisión sistemática de literatura. ¿Listo? ¿Me confirma, por favor, que puede visualizar el documento? Listo. Listo, muy bien chicos, excelente. Esta guía, listo, es una guía corta, como dice aquí, para escribir revisiones sistemáticas de literatura. De igual forma, usted lo va a encontrar en el aula virtual. Toda la información que yo le mencione que está en el aula virtual, obviamente yo no la voy a volver a colgar, yo voy a colgar aquel material adicional que sé que no está ahí, como por ejemplo nuestras diapositivas o la rúbrica actualizada, ¿no? Pero lo invito igual a que revise esta información. Y si me gusta presentarla en clases justamente para que usted sepa lo que va a encontrar y cómo puede sacarle provecho. Entonces, esto, por ejemplo, ¿no?, corresponde a una guía corta sobre cómo usted realiza una revisión sistemática de literatura. Y va a encontrar nuevamente coincidencias, ¿no?, en relación a lo que nosotros hemos estado conversando esta semana, la semana anterior. Y bueno, obviamente, ¿no?, incluso va a poder usted ver cómo se formula la pregunta de investigación. Aquí va a poder encontrar algunos ejemplos, incluso lo vimos en uno de los PDFs el día viernes, ¿no? Es información que va a aportar significativamente a su comprensión de lo que es una revisión sistemática de literatura y cómo se debe presentar. ¿Listo? Entonces ahí tenemos eso también. Y un manual, listo, muy importante que no quiero pasar por alto, es el que van a encontrar relacionado a la normativa APA, que es la que nosotros vamos a utilizar para redactar nuestras referencias bibliográficas. Usted se supone que ya tiene definida la pregunta de investigación, probablemente ya esté trabajando ahora en sus criterios de inclusión y exclusión, ya conoce la metodología de trabajo que se va a emplear para la búsqueda y selección de artículos de investigación, gracias a lo que desarrollamos el día viernes en clase, y por lo tanto ya tiene las herramientas suficientes para poder seleccionar los artículos elegibles con los cuales se va a llevar a cabo su revisión sistemática. Y una vez que usted seleccione esos artículos, cada uno de ellos debe estar correctamente referenciado en su bibliografía bajo la normativa AMPA. Y es eso justamente lo que les estoy presentando a continuación, el manual de redacción APA, que es básicamente un tutorial sobre cómo redactar las referencias bibliográficas en este estilo. Ahora,
Obviamente este es un manual completo, ¿no? Pero es importante que lo revise porque va a encontrar ejemplos de cómo debe realizar la cita, ¿no? En función del tipo de fuente de información que ha utilizado. ¿Listo? Entonces, para que lo tenga en cuenta, esto vuelvo a repetir, usted lo va a encontrar en la información que está a su disposición a través del aula virtual entre las semanas 2, 3 y 4, no sé exactamente en cuál, pero yo le sugiero que descargue todo el backup, todos los PDFs, todo el material que les proporciona, porque estoy segura de que va a encontrar cosas muy interesantes. Yo le muestro, ¿no?, las más importantes o las que me interesa que usted pueda revisar. Y una de esas es justamente pues este manual, ¿no? Respecto a la normativa APA. Les da ejemplos para que ustedes puedan escribir correctamente cada una de sus citas bibliográficas. ¿Listo? Entonces, este manual, por favor, para que también lo tenga en cuenta y pueda revisarlo. Ahora, justamente como estamos hablando ya de que usted ya tiene todo lo necesario para poder iniciar su proceso de búsqueda y selección de artículos, van a encontrar un modelo, un ejemplo de matriz en el aula virtual, que es el que voy a proyectar a continuación. ¿Listo? Es una matriz en Excel que en realidad pues es un modelo, un ejemplo, pero lógicamente usted puede hacer el propio en función de lo que le resulte más práctico, ¿verdad? Cada uno de nosotros maneja su propio orden, así que no hay una forma, digamos, exacta de hacerlo, pero esta es una buena sugerencia. ¿Me confirma, por favor, que puede visualizar la matriz en Excel? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, esta matriz, listo, como usted puede ver ahora, sí, tenemos una consulta. Sí, adelante. La matriz también debe subirse. Perdón, ¿a qué matriz te refieres? Me refiero a la que justo estaba proyectando. O sea, nosotros vamos a hacer nuestra recolección de datos y nos vamos a hacer la exclusión. Me preguntaba si esa matriz de todos los documentos que nosotros estamos recopilando tenemos que subirlo, en el sentido de enviarlo al gestor. Usted lo que va a hacer es subir su T1, que incluye una matriz similar a la que está viendo en pantalla. Pero la matriz como tal, es decir, un documento en Excel, no. Solamente va a subir su T1 porque el gestor solo le va a permitir subir la T1. ¿Listo? Correcto, muy bien. De eso vamos a hablar en un momento, ¿listo? Lo que incluye la T1 y cómo lo vamos a presentar, cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Ahora lo que necesito es que por favor se centren en la información que se está compartiendo para que usted sepa, ¿no?, lo que va a encontrar en el aula virtual y cómo lo puede aprovechar a su favor. Entonces, les estaba comentando, este es un modelo, un ejemplo de matriz de búsqueda, es decir, aquí se supone que les permite a ustedes ordenarse, ¿no? Entonces van a ver aquí, por ejemplo, que se está incluyendo el nombre de los autores, el título de la investigación, el año en que fue publicado, dónde ha sido encontrado, su resumen, aquí se están incluyendo las palabras claves, ¿qué más? Motivo por el cual se incluyó en la investigación, motivos por los cuales fue excluido, ¿no? Entonces, digamos que es un ejemplo, pero vuelvo a repetir, cada uno de ustedes pues ordenará la información, es decir, todos los artículos de investigación que encuentre y luego cómo irán estos pasando por cada uno de los filtros que analizamos el día viernes
para que al final se quede solamente con un número de artículos que se convertirá en los artículos seleccionados para la realización de su revisión sistemática. ¿Listo? Entonces, es un modelo. Usted lo puede mejorar, usted lo puede acomodar de acorde a sus necesidades, a sus requerimientos, pero lo más importante, vuelvo a repetirle, es que usted encuentre la mejor manera de acomodarse, de ordenar todos los artículos que vaya encontrando, de tener, por ejemplo, una hoja de los artículos, ¿no?, que se encontraron en total. Luego una hoja con los artículos que han ido pasando mi primer, mi segundo filtro, y al final me quedaré solo con los artículos que cumplen con todas estas características, para que así yo ya tenga el conjunto de artículos que utilizaré para poder elaborar mi perfil, perdón, mi revisión sistemática. ¿Ok? Entonces eso también, por favor, para que lo tengan en cuenta. Ahí está, ustedes pueden verlo, pueden utilizarlo de plantilla y sobre eso trabajar. No hay ningún problema. Lo único que quiero es que tengan una forma eficiente de poder ordenar los artículos que vayan encontrando. ¿Listo? Bien, eso digamos como información que va a complementar todo lo que vimos el día viernes. Y ahora sí, quiero que nos centremos en la información que corresponde a cómo debo redactar yo la introducción de mi trabajo de investigación y a cómo debo de redactar yo la sección de metodología, ¿no? O cómo debo redactar el método con el cual estoy ejecutando, estoy llevando a cabo mi trabajo de investigación. En este caso, mi revisión sistemática de literatura. ¿Ok? Entonces, para ello, yo quiero partir de un documento que compartí con ustedes la primera semana, nuestra primera videoconferencia cuando apenas nos conocimos. Yo le dejé el siguiente documento para que usted pueda ir familiarizándose con la estructura del el primer entregable, que en este caso es la revisión sistemática de literatura. ¿Recuerda? Me indica por favor si puede visualizarlo. Es el formato con el cual nosotros trabajamos para la presentación oficial de nuestra revisión sistemática de literatura. Y por lo tanto, ¿no?, el modelo en el cual usted tendrá que presentar su T1. Para eso se les da, ¿listo? Para que usted presente su T1 con la sección de introducción y de metodología, tomando este modelo. ¿Listo? Usted va a escribir en este documento, porque ya tiene la plantilla hecha, ¿no? Lo único que usted tiene que hacer es colocar su título, colocar el nombre de su carrera, colocar sus nombres y apellidos, etcétera, ¿no? Toda la información que le solicite. ¿Listo? Para eso se les proporciona esta plantilla. Ahora, obviamente vamos a encontrar algunas páginas iniciales que no necesariamente tiene que completar para esta T1, ¿no? Obviamente usted escribirá la dedicatoria y el agradecimiento cuando la inspiración llegue a usted para tales fines. Ahora lo que nos interesa es centrarnos en los dos primeros capítulos, la introducción y la metodología. ¿Listo? Entonces, todo lo demás es algo que podemos ir completando ya con miras a la presentación de la revisión sistemática completa, ya con resultados, discusión y conclusiones. Pero en esta T1 en realidad solo nos vamos a centrar en los dos primeros capítulos y por lo tanto no es requerido completar las páginas iniciales. Obviamente, ¿no?, todos estos aspectos, índice de tablas, de figuras, el resumen, ¿no?, son aspectos que usted va a completar ya una vez que tengamos el documento completo y en base a esa información completará los índices, escribirá el resumen, obviamente una vez que tengamos resultados y conclusiones, porque son parte, ¿no?, importante del resumen y así. ¿Listo? Entonces digamos que esto todavía puede esperar. Entonces, Miss, ¿qué es lo que yo voy a presentar como T1? Usted va a presentar como T1 los dos primeros capítulos de este documento. El capítulo Introducción, que en un momento vamos a detallar, y el capítulo Metodología.
que también lo vamos a detallar y yo lo tengo aquí con colorcitos porque así me es más sencillo poder especificarles los diferentes elementos que deben considerar. Todo lo demás, todo lo que sigue, no hay necesidad de que lo revisen, de que lo borren, no importa. ¿Listo? En esta T1, vuelvo a repetir, ¿en qué nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en los dos primeros capítulos solamente. En introducción, ¿listo? Y en metodología. En esos dos, ¿ok? Entonces, como nos vamos a centrar en estos dos primeros capítulos, vale la pena, ¿no? Es recomendable que podamos hacer una recapitulación para conocer en qué consisten y qué tipo de información vamos a tener que registrar en ella. ¿Listo? Entonces, por favor, para que puedan estar atentos, ¿no? Y sobre todo podamos resolver cualquier duda que se presente en relación a la redacción de este primer capítulo, que es la introducción. ¿Ok? Entonces, miren, eh, me gustaría que en todo caso alguno de ustedes pueda darle lectura a lo que nos está indicando la descripción aquí, que tiene el mismo formato, y luego vamos conversando sobre lo que nos están solicitando. ¿Listo? Entonces, ¿algún voluntario quizás que quiera darle lectura? Listo, Liz, adelante. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Capítulo 1, Introducción. Identificar con claridad las razones y contexto del estudio, la pregunta de investigación y los objetivos. Redacte la justificación de la revisión en el contexto de lo que se conoce del tema. Posteriormente, formular la pregunta de investigación, la que debe contener el objeto de estudio, el procedimiento, si corresponde, donde actúe el objeto, la finalidad de este y el periodo. Por ejemplo, ¿qué se conoce del procesamiento del arroz con fines de exportación en los últimos 10 años? Finalmente, plantear el objetivo que corresponda directamente a la pregunta, por ejemplo, analizar los estudios teóricos y empíricos sobre el procesamiento de arroz para exportación entre los años 2007 y 2016 en el caso de las ciencias. Ok, listo. Permíteme un momento para poder bajar y que termines. Ya está. En el caso de las ciencias de la salud pueden utilizar la metodología PICOS, participantes, intervención, comparación, outcomes, estudios designados, extensión mínima 2 y máxima 4 páginas para revisar el procedimiento a consultar los artículos. Correcto, muy bien. Y a continuación, bueno, nos está dando algunas fuentes de información, ¿no? Que podemos consultar relacionado a lo que yo ya le había comentado. Por ejemplo, a cómo se hace una revisión sistemática y metaanálisis. Ojo, ninguno va a hacer metaanálisis, ¿listo? Eso no nos atañe. Nosotros vamos a hacer una sencilla revisión sistemática de literatura, ¿ok? Referente también nos da información al método Prisma, ¿no? Espero que algunos hayan podido curiosear un poquito, les comenté sobre eso el viernes también, y bueno. Pero vamos en todo caso a la descripción que Luis ha leído, ¿no? Sobre lo que debe incluirse en el capítulo de introducción, ¿ok? Vamos por partes. En primer lugar, ¿qué nos pide? Nos pide identificar con claridad las razones y contexto del estudio, la pregunta de investigación y los objetivos. Básicamente el objetivo general. Ahora, cuando hablamos de las razones y el contexto del estudio, estamos hablando básicamente de lo que significaría el planteamiento del problema, ¿no?
¿Cuál ha sido la motivación? ¿Cuáles han sido las circunstancias, las razones que han motivado que nosotros queramos realizar una revisión sistemática de literatura sobre ese tema en particular? ¿Listo? Nos habla de la pregunta de investigación. Todos, o al menos la gran mayoría, salvo algunas excepciones, ya tienen clara, ¿no?, definida su pregunta de investigación. Y en función a esa pregunta, tiene también definido el objetivo general de su revisión sistemática. ¿Correcto? Eso lo hemos hecho la semana pasada. Ahora, redacte, dice, la justificación de la revisión en el contexto de lo que se conoce del tema. La justificación es otro punto que a usted también ya se le ha explicado detalladamente en qué consiste. Debe de redactar el por qué es importante realizar una revisión sistemática de literatura sobre ese tema particular. Y obviamente usted también puede extender un poco la información relacionada a esa problemática, ¿no? Por eso nos habla del contexto, dice, de lo que se conoce del tema. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Formular la pregunta de investigación. Nuevamente me dice, sí, nos está pidiendo que claramente, específicamente coloquemos. Se presenta, ¿no? O en función a toda esta información, se formula la siguiente pregunta de investigación. Y en esta pregunta de investigación, ¿qué nos están sugiriendo? Nos están sugiriendo que debe contener el objeto del estudio, el procedimiento en el caso de que corresponda, la finalidad de este y el periodo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo acá. ¿Qué se conoce del procesamiento del arroz con fines de exportación en los últimos 10 años? Si usted se da cuenta, es muy similar, ¿no?, obviamente, a la pregunta de investigación que nosotros hemos redactado en nuestra matriz de delimitación de tema, porque esa es justamente su pregunta de investigación. Luego, ¿qué dice? Finalmente, plantear el objetivo, ¿no?, el objetivo que responde directamente a esa pregunta. Por ejemplo, analizar los estudios teóricos y empíricos sobre el procesamiento de arroz para las exportaciones entre estos años. Mis, ese mismo objetivo que escribí en mi matriz de delimitación de tema es el mismo. Obviamente, como yo ya les había contado, esto de la pregunta PICO, de la metodología PICO, es algo que por lo general, ¿no?, es aplicado en el área de ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque es en esa área justamente en la que nació, ¿no?, la idea, el concepto de revisión sistemática. Así que por eso es que es tan común relacionar las ciencias de salud con estudios de esta naturaleza y con metodologías PICO, ¿no?, para poder elaborar una pregunta de investigación que cumpla, digamos, con estas características. Obviamente nosotros, ¿no?, en la mayoría de los casos, pues habremos logrado definir cada uno de estos elementos, pero no siempre, ¿no? En algunos casos, digamos, por ejemplo, yo no estoy comparando nada con nada, entonces obviamente no voy a tener nada que poner en lo que es comparación. Así que no pasa nada, ¿no? Porque se supone que, vuelvo a repetirles, nosotros estamos adaptando una metodología de trabajo pensada para el área de ciencias de la salud a nuestro campo de acción, que es la ingeniería. Y nosotros, no necesariamente, por ejemplo, necesitamos comparar la efectividad de un tratamiento farmacéutico con determinado tipo o grupo de fármacos frente a, por ejemplo, el tratamiento alternativo con plantas medicinales. Entonces, en ese tipo de trabajos hablamos de comparaciones, pero muchas de sus preguntas no. Entonces, en realidad, es probable, ¿no?, que en algunos casos, pues, no estoy haciendo ninguna comparación. No, ok, bueno, entonces no tienes nada que poner en C, ¿no?, de la pregunta PICO, porque no estás haciendo ninguna comparación. ¿Me dejo entender? Nosotros tenemos que tratar de adaptarlo lo mejor posible a nuestra área, que es ingeniería, pero, o sea, no pasa nada, ¿no?, si, digamos, no presentamos la estructura clásica, que sí es mucho más fácil encontrar en el área de ciencias de la salud. Este es un punto muy importante. ¿Qué dice aquí? ¿Alguien puede volver a leerlo, por favor? Chicos.
Extensión mínimo de 2 y máximo de 4 páginas. Ok, entonces por favor, en la medida de lo posible, tratemos de respetar ello. ¿Listo? Quizás en algunos casos yo entienda que pueda ser necesario agregar algo más de información y quizás quieran agregar una quinta página. No hay una prohibición, pero tratemos de hacer lo posible para no extendernos más de las 4 páginas. ¿Listo? Mínimo 2, máximo 4. Y bueno, ya vimos que les da acá algo más de información adicional, ¿no? Pero eso lo vuelvo a repetir, o sea, es información relacionada al método Prisma, información relacionada a cómo se hace una revisión sistemática. Así que es más de lo que ya hemos comentado antes. Muy bien, entonces aquí está, usted se da cuenta que básicamente ya tiene toda la información que necesita para escribir su introducción. Está súper sencillo, ¿verdad? Pero aún así, yo quiero compartir con ustedes material que nuevamente, le repito, ya está a su disposición desde el inicio de los tiempos, ¿no? Porque el aula virtual se habilita incluso antes del inicio de clases, donde va a poder encontrar información valiosa relacionada a qué, relacionada a cómo debe redactar usted la introducción. Y le voy a presentar esa información ahora porque le vuelvo a repetir, para mí es importante que usted sepa con qué se va a encontrar al momento de descargar la información del aula virtual y sobre todo sepa cómo sacarle provecho. Porque si solamente lo va a descargar y lo va a guardar por ahí en algún sitio, ¿no? Y piensa que por un proceso osmótico, solamente por descargar el PDF y todo ese conocimiento va a ser trasladado a su cabecita, pues no funciona así. Lamento informarlo que no funciona así, que por lo tanto usted va a tener que revisar la información. ¿Listo? Entonces, me confirma por favor que puede visualizar el PDF. Sí se ve, profesor. Listo, excelente. Muy bien, chicos. Perfecto. Entonces, vamos a ver ahora en qué consiste este PDF, cómo se hace, qué es. Listo, muy bien. Bueno, como usted puede ver aquí, este PDF está mostrándonos cómo redactar la introducción. Nosotros acabamos de ver, ¿no?, la información que necesitamos registrar en ella, en la introducción me refiero, pero igual aquí nos están facilitando un PDF exclusivamente para saber qué debemos considerar. Entonces, mire, aquí lo que nos está dando obviamente, ¿no?, es una breve descripción de esta primera sección. Dice, marca el inicio de la revisión sistemática. Debe ser escrita en tiempo presente y debe ser de tipo ensayo, ya que se referirá al conocimiento que existe acerca del tema de investigación. Muy bien. ¿Qué redactamos en la introducción? Aquí está, ¿no? Numerado incluso. Debemos identificar con claridad los siguientes puntos. 1. Las razones y contexto del estudio, lo que nosotros podríamos llamar el planteamiento del problema, ¿no? 2. La pregunta de investigación. 3. Los objetivos, en todo caso pues el objetivo general. Y 4. La justificación. Súper sencillo. Ahora, si eso no es suficiente, aquí les está dando una propuesta de la estructura de la introducción que usted va a realizar. Se le invita, vuelvo a repetir, es sugerido, ¿no? Pero bueno, usted puede elegir un orden diferente si gusta. Párrafo 1, delimitación del concepto o tema general. En un segundo párrafo, la delimitación del concepto de cada una de sus variables. En el párrafo 3, la exploración de otros conceptos relacionados. En el párrafo 4, puede delimitar el plantear el problema de revisión. Párrafo 5, se plantea la pregunta de revisión. En el párrafo 6, usted justificará, ¿no?, temáticamente la revisión, tal cual se lo he explicado, ese tipo de justificación.
Y finalmente, el último párrafo relacionado al objetivo como propósito de la revisión. Por ejemplo, el objetivo de la presente revisión sistemática de literatura es analizar los diferentes, no sé, se me ocurren pues métodos de fitorremediación para suelos contaminados con metales pesados, ¿no? A través del análisis de artículos de investigación y si gustan hasta pueden delimitarlo temporalmente, ¿no? En los últimos 10 años, se me ocurre. Ese sería un párrafo final de esta primera sección o capítulo de introducción. ¿Listo? Entonces, claramente le está indicando a usted que tiene que escribir incluso párrafo por párrafo. Nuevamente, extensión mínima 2 y máximo 4 páginas, aproximadamente entre 6 y 8 párrafos. Hemos visto, ¿no? Que ahí está indicado que son 7. Y bueno, recuerda mucho que, recuerda que no se trata, digamos, de una receta, que tú puedes ajustar la estructura de acuerdo a la naturaleza de tu investigación, pero obviamente, vuelvo a repetir, esta es una sugerencia, por lo tanto, se le recuerda que debe tomarlo en cuenta. Bueno, aquí algunas recomendaciones, ¿no? Que coincide, pues, con lo que nosotros hemos venido desarrollando hasta ahora, especialmente la parte relacionada a el tema de la paráfrasis de la investigación. Usted no puede copiar y pegar texto de ninguna naturaleza y bajo ninguna circunstancia. Usted tiene que escribir de puño y letra, por decirlo figurativamente, obviamente, cada una de las palabras que esté registrada en su trabajo de investigación, que en este caso es la revisión sistemática. Si usted copia y pega información, eso se va a ver reflejado en el análisis de similitud como plagio, y un trabajo que tenga más de 0% de plagio se observa. ¿Listo? Similitud me parece que hasta un 20% lo permite, 20 o 25%, pero plagio es 0%. Entonces, usted tiene que parafrasear la información. ¿Qué es parafrasear la información? Es escribir la información que yo he leído y he analizado con mis propias palabras. ¿Listo? Entonces, como indica acá, la sección de introducción y en realidad todo el documento se va a trabajar a través de paráfrasis. Es decir, yo voy a escribir con mis propias palabras lo que quiero, ¿no? No voy a copiar y pegar nada, porque lo contrario la MIS lo va a ver, me va a observar y voy a desaprobar. Taller de tesis 1. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Listo, muy bien. Y bueno, eso en realidad pues es todo, ¿no? Relacionado a la redacción del párrafo. A continuación, lo que voy a hacer es mostrarle otro PDF que usted también va a encontrar para que ya, o sea, con esto sí o sí tiene que tener un rotundo éxito con la presentación de su T1. Dice, ¿cómo redactar un párrafo? Y básicamente lo que hace es mostrarle la secuencia de pasos para escribir un párrafo a partir de diferentes artículos científicos. Aquí les está mostrando, por ejemplo, 3 diferentes artículos, les está indicando, ¿no?, cuál es la forma en la que usted tiene que ubicar la información que necesita, les da un ejemplo, ¿no?, de cómo es que usted puede ordenar esa información y con eso cómo puede plasmarlo, ¿no?, a forma de extracto, a forma de resumen, en un solo párrafo. ¿Listo? Y la información más resaltante de ese punto en particular, de ese tema que usted encontró en los 3 artículos de investigación, se puede haber ordenado, ¿no?, y presentado en un solo párrafo, como el que ve aquí, que es un resumen, ¿no?, de lo que estaba mencionado en 3 artículos de investigación diferentes.
Y aquí está el párrafo ya completo como tal. ¿Listo? Entonces, obviamente a mí me parece un poquito, pues, largo el procedimiento, pero usted puede revisarlo, ¿no? Y de alguna forma entender el procedimiento sugerido por la universidad para la redacción de párrafos. La verdad no creo que este sea el primer trabajo para el cual usted requiere analizar información y sintetizarla para luego parafrasear ello y redactar un texto original. Pero en el caso, ¿no? Poco probable de que sea así, de que sea su primer documento, pues podría revisar este texto, justamente este PDF, para tener una idea sobre cómo se hace, ¿no? Bueno, está ahí, ¿no? Para su revisión y análisis. Así que si gustan, lo pueden hacer. Creo que resulta bastante ilustrativo en realidad. Y finalmente, y con esto terminamos de abordar todo lo referente a este primer capítulo de introducción, que como han visto está súper sencillo de escribir porque toda la información que usted requiere prácticamente ya la tiene lista. Si ha trabajado, ¿no?, en su momento su matriz de delimitación de tema y asistido a clases, tiene todo listo. Es más, ya debería estar escrita. ¿Listo? Vamos a ver. Este documento que está viendo ahora en pantalla es un ejemplo de cómo se espera que quede su introducción de revisión sistemática. ¿Dónde lo van a encontrar? En el aula virtual. Todos los PDFs que estoy mostrando hasta ahora los va a encontrar en el aula virtual. Solo tiene que ingresar la semana 2, 3 y 4 y descargar todos los archivos. Y ahí va a encontrar todo lo que estoy mostrando ahora. Ahí tiene el resumen, listo, acá está la introducción. Con esto, listo, lo que les quiero mostrar, está mostrando en diferentes colores, obviamente, cada uno de los elementos que se le ha indicado, ¿no? Por ejemplo, el sustento del problema, dice por acá. Hasta aquí, ¿no? Que finaliza, digamos, con el objetivo. Entonces, es un ejemplo, listo, de cómo debe usted redactar la introducción. Pero en realidad creo que es bastante gráfico, ¿no? El PDF que vimos sobre la estructura que tiene la misma. Así que en realidad, pues, es solamente un ejemplo más de revisión sistemática de literatura y usted ya ha revisado varias. Así que, pues ahí está. Igual la dejo para que, ¿no?, usted pueda, o mejor dicho, la muestro aquí para que usted sepa lo que va a encontrar al revisar su aula virtual con relación a la información necesaria para la redacción de su capítulo de introducción. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Y ahora vamos a ver entonces en qué consiste el segundo capítulo, que corresponde a metodología. ¿Listo? Pero antes de eso, yo considero que es importante regresar primero y ver qué es lo que dice el formato para revisión sistemática de literatura al respecto. ¿Me confirman, por favor, que puede visualizar el documento? ¿Sí? Capítulo 2, metodología. ¿Sí? Perfecto, muy bien, gracias. ¿Algún voluntario para que le dé lectura y conozcamos los diferentes elementos que están contemplados en la metodología? Chicos, ¿algún voluntario, por favor, que quiera darle lectura a el documento? Isabel.
Buenas noches, Miss, ¿me logra escuchar? Sí, perfectamente. Buenas noches. ¿Qué tal? Ok. Capítulo 2, metodología. Especificar el tipo de estudio, en este caso revisión sistemática de la literatura científica, y referenciar la base teórica de esta metodología. Especificar la pregunta de investigación. Detallar los criterios de selección y exclusión de documentos, periodo, idioma, estatus de publicación, tipos de publicación y las razones para emplear estos criterios. Describir la fuente de información como bibliotecas virtuales o base de datos, EBSCO, Redalyc o Cielo o todas aquellas que se utilicen. Especificar la estrategia de búsqueda de información de forma que sea reproducible. Okay. Detallar el proceso de clasificación. Okay. Detallar el proceso de clasificación de documentos. Puede ser especificado en una tabla con estas columnas: objeto de estudio, método de estudio, resultados y referencia bibliográfica. Y extracción de datos, por ejemplo, cómo se analizó cada documento y también describir cómo se realizó el descarte de duplicados. Extensión mínima de 1 y máximo de 3 páginas para revisar el procedimiento, consultar el siguiente artículo. Ok, ok, listo, perfecto, muy bien. Listo, entonces, vamos a ver punto por punto. Ok. Muchas gracias, Isabel, por la lectura. Vamos a empezar. Como le comentaba en un inicio, si lo ve aquí con colorcitos, es porque yo lo coloco así para que usted pueda identificar con mayor facilidad cada uno de los distintos elementos que están contemplados dentro del capítulo 2 de metodología. ¿Ok? Entonces, bueno, para que lo tenga en cuenta y de esa forma sea más gráfica, ¿no? La diferenciación. Muy bien. Vamos a continuar entonces. En primer lugar, les está solicitando especificar el tipo de estudio. En este caso, obviamente, usted tiene que indicar que este trabajo es una revisión sistemática de literatura científica y referenciar, dice, la base teórica de esta metodología. ¿Eso qué significa? Significa que usted va a tener que describir brevemente en qué consiste una revisión sistemática de literatura, ¿no? Por eso dice referenciar la base teórica de esta metodología. ¿A qué metodología se refiere? Obviamente a la revisión sistemática de literatura científica. Está claro, ¿verdad? Sí entendemos en todo caso a qué se refiere. Chicos, ¿sí? La primera parte de la metodología, ¿se entendió a qué se refiere? Sí, perfecto, muy bien. Vamos a continuar. La segunda parte, listo, o lo que continúa, Andrea. Ok, listo, de nuevo, muy bien. Dice, especificar el tipo de estudio, es decir, nosotros tenemos que decir claramente que la investigación que estamos desarrollando es una revisión sistemática de literatura científica y tenemos que conceptualizarla brevemente. A eso se refiere con referenciar la base teórica de esta metodología. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Listo, perfecto. La segunda parte es especificar la pregunta de investigación. Miss, ¿de nuevo tengo que escribir la pregunta? Sí. ¿Por qué? Porque así lo está pidiendo la estructura de la metodología. Especificar la pregunta de investigación. Usted escribirá, pues, ¿no es cierto? La pregunta de investigación que da lugar a la presente revisión es la siguiente. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso o el tercer aspecto que debo abordar dentro de esta sección de metodología? Detallar, dice, los criterios de selección y exclusión de documentos. Periodo, idioma, tipo de publicación. Creo que hemos sido bastante claros a ese respecto, ¿no? ¿Sí?
Muy bien. Entonces usted tiene aquí dos opciones. Un momento, por favor. Ok, listo, chicos. Disculpen. Bien, estábamos en criterios de selección, criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Bueno, usted tiene dos opciones, le decía. La primera es que pueda detallar los criterios de inclusión y exclusión a modo de cuadro, tal cual lo vimos en el ejemplo desarrollado en clase, ¿sí? O, de lo contrario, si gusta, puede escribir, ¿no? O sea, a modo de un párrafo, ¿no? Y describir, como vimos en los ejemplos de los artículos de investigación, ¿se acuerdan? Dos de esos artículos de revisión de literatura, revisión sistemática, habían escrito sus criterios de inclusión y exclusión como si fuera un párrafo, ¿no? Describiendo cada uno. Y había uno de ellos que lo había hecho en un cuadrito. Obviamente nuestro cuadrito es mucho más fácil de interpretar porque claramente definimos criterio de selección, criterio de inclusión y criterio de exclusión, ¿no? Pero aquí usted tiene la facultad de poder elegir la metodología que le resulte más práctica. Tiene esas dos opciones, escribirlo como párrafo o escribirlo como si se tratara de un cuadro, ¿no? Tal cual vimos en clase. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Gracias, gracias por confirmar. Perfecto. Vamos a ver entonces, ¿no? Después de escribir cuáles han sido mis criterios de inclusión, exclusión y demás, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es describir la fuente de información como bibliotecas virtuales o bases de datos. ¿Qué significa? Que yo voy a indicar, ¿no? Cuáles son las bases de datos con las que estoy trabajando, es decir, cuáles son aquellas bases de datos en las cuales yo voy a hacer la búsqueda de mis artículos de investigación. Y ojo, listo, por favor, haga lo posible por hacer referencia siempre a que se está utilizando como primera fuente de información la biblioteca virtual de UPN, porque como yo le había comentado, ¿no? La universidad pone a su disposición una serie de bases de datos que usted puede aprovechar justamente porque al estar pagada la licencia tienen acceso, ¿no? Directo a todos los artículos de investigación publicados en esas bases de datos. Entonces, aquí obviamente sería importante que usted haga mención a que está utilizando este recurso y que está utilizando pues tales y tales bases de datos. Y como le comenté, si usted necesita más de eso, ¿no? Si usted requiere incluir otras bases de datos para llevar a cabo su investigación, no hay ningún problema, lo puede hacer. ¿Ok? Eso también, por favor, es algo muy importante. Perfecto. Continuamos entonces
Y lo siguiente que nos solicita, dice, es especificar la estrategia de búsqueda de información, de forma que sea reproducible. Miss, ¿a qué se refiere con especificar la estrategia de búsqueda? ¿Se acuerdan que el día viernes yo les enseñé algo que, un gráfico, ¿no? Que nos indicaba cuántos artículos se iban quedando producto del proceso de selección que hacíamos? ¿Se acuerdan que de casi 32.000 o 35.000 artículos al final solo nos quedábamos con 15? ¿Se acuerdan? Bueno, ese flujograma, ¿no? Ese diagrama donde iba indicando ahí de qué cantidad de artículos partimos y luego qué criterios de inclusión utilizamos para descartar algunos, lo del tema de la duplicidad, se descartaron otros porque no concernían al tema, qué sé yo. Todo eso que les mostré es lo mismo que usted va a tener que presentar, pero obviamente, ¿no? Ya relacionado a su propia revisión sistemática, búsqueda y selección de sus propios artículos de investigación. Pero eso pueden tomarlo como un ejemplo, ¿no? Entonces, especificar la estrategia de búsqueda significa eso, indicar cuáles son justamente esas estrategias de búsqueda empleadas para poder seleccionar los artículos elegibles con los que yo voy a llevar a cabo mi revisión sistemática de literatura. ¿Ok? Listo. Miss, y una vez que yo ya detallo, ¿no? Mi estrategia de búsqueda y por lo tanto yo ya tengo mi lista de artículos que son los elegidos para que yo lleve a cabo mi revisión sistemática de literatura, ¿qué hago con eso? Bueno, lo que usted va a hacer a continuación es escribir, ¿no? O bueno, de redactar un cuadro, listo, una tabla, ¿no? Porque aquí lo menciona de esa forma, ¿no? Una tabla con las siguientes columnas: objeto de estudio, método de estudio, resultados, referencia bibliográfica. ¿Esto qué significa, Miss? Significa que usted va a colocar una tabla similar a la matriz en Excel que les acabo de mostrar. ¿Recuerdan esa tabla de Excel donde indicaba ahí el título de la investigación, ¿no? Donde pues, mostraba ahí cuál había sido el objetivo, esa información que a mí me permite, digamos, clasificar mis artículos de investigación. Bueno, esa tabla, listo, es lo que yo tengo que armar, obviamente aquí ya presentarlo, ¿no? De forma decente, ya no será un blog, sino va a ser una tabla donde estén solamente los artículos elegidos para mi revisión sistemática, ¿no? Los que sean, 15, 20, 30, 50, alguno me preguntó, ¿no? Más o menos cuántos deberían ser. Y yo les dije, en realidad depende de la temática de tu revisión sistemática, porque que una revisión tenga 100 artículos no significa que sea de mejor calidad que una que tiene 15. ¿Por qué? Porque todo dependerá de la información publicada que haya sobre ese tema en particular. Así que en realidad no debería haber un número máximo o mínimo, pero por ahí no insistentemente, y entonces una referencia, bueno, la profesora Janet normalmente les habla siempre a los estudiantes de tesis 1 que un número aproximado debería ser entre 30 y 50 artículos. Así que yo creo, ¿no?, que si ustedes manejan ese rango, no van a tener ningún inconveniente. O sea, de mi parte no tendrían inconveniente con la cantidad de artículos que seleccionen, siempre y cuando especifiquen una estrategia de búsqueda adecuada, obviamente, ¿no? Pero si quieren un número, entre 30 y 50, ¿listo? ¿Por qué? Porque eso es más o menos un aproximado de lo que la profesora Janet normalmente hace referencia cuando le hacen la misma pregunta. Así que más que nada por ese lado, ¿no? O sea, para que tengan, digamos, esa referencia. Bien, entonces de esos, vamos a decir 30, de esos 30 artículos yo voy a elaborar una tabla donde pueda resumir sus características más importantes, como por ejemplo el objeto del estudio,
qué métodos utilizó, qué resultados obtuvo, ¿no? Y obviamente colocaré la referencia bibliográfica en la última columna, para que así todos puedan ir a mi bibliografía y poder identificar rápidamente de qué artículo estoy hablando. Para eso sirve el manual en redacción de estilo APA que le mostré también hace un momento. Y adicionalmente a ello, listo, es obviamente pues importante también recalcarle que en esta parte de la metodología es muy importante que usted mencione detalles sobre cómo se analizó cada documento de investigación y describir por qué razón o motivo usted hizo el descarte de algunos de ellos. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del descarte de documentos duplicados que podían estar publicados en dos bases de datos diferentes o que sean temas muy similares, prácticamente lo mismo, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, obviamente, ¿no? Usted tiene que detallar bajo qué criterios seleccionó esos 30 artículos y cuáles fueron motivos para descartar el resto. ¿Listo? Entonces, eso, digamos, es lo que me están solicitando a mí para poder redactar de forma adecuada mi segundo capítulo, que es el capítulo de metodología. Extensión mínima 1 y máximo 3 páginas. Si alguno de ustedes requiere páginas adicionales, por ejemplo, si yo quiero hacer mi diagrama de estrategia de búsqueda en una sola hoja, ¿no? Para que se vea bonito y se pueda hacer un mapa tipo el que nos mostró en clase de ese PDF, no hay ningún problema, simplemente lo tiene que anexar y ya. Yo igual quiero en una página colocar los artículos de investigación, ¿no? En mi tabla, con las columnas ahí de la información de cada PDF. En ese caso, lo puedo colgar en una página nueva, ¿no? Ahí con toda la información. Sí, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entendemos que esta extensión mínima y máxima en realidad pues hace referencia a todos los elementos. Y la verdad es que por la naturaleza, ¿no? de estos esquemas, de la estrategia de búsqueda o por el hecho de que incluyamos una tabla, ¿no? con toda la información de nuestros artículos, pues obviamente eso va a extenderse considerablemente. Así que no se preocupe, ¿listo? Podemos extendernos más de ello justamente porque va a depender pues de la cantidad de artículos que tengo. O sea, si tengo solo 10, 15 artículos, seguramente mi tabla va a ser mucho más manejable, ¿no? En una sola página ya está. Pero supongamos que la mía no, pues, o sea, yo tengo 40 artículos. Obviamente eso significa que voy a tener también que hacer una tabla con mayor cantidad de filas y probablemente me tome 2 hasta 3 páginas, dependiendo de la cantidad de información que la cantidad de información que haya reunido para llevar a cabo mi revisión sistemática de literatura. ¿Listo? Bueno, para que lo tomen en cuenta. Igual, ahí está la referencia. Pueden pasarse de 3 páginas. No hay ningún problema. Bueno, al menos para mí no hay ningún problema. Y bueno, igual les está dando bibliografía que pueden revisar. Pero para mí es mucho más importante que podamos analizar la información en nuestra en nuestro material, perdón, que está dispuesto, ¿no? Por la universidad en el aula virtual. Y van a encontrar ustedes el siguiente PDF. ¿Me confirman, por favor, que pueden visualizarlo? ¿Qué dice este PDF, chicos? Dice cómo redactar el método. ¿Ok? Entonces les está dando obviamente también la estructura que debe de tener este capítulo, así como nos decía pasito a pasito cómo teníamos que escribir la introducción.
Este PDF me dice cómo pasito a pasito tengo que escribir la metodología, que es el segundo capítulo de mi revisión sistemática de literatura. Y básicamente, ¿qué es lo que les está indicando? Les está indicando aquí cómo es que yo voy a llevar a cabo la redacción de este capítulo, tomando en cuenta el siguiente flujograma, ¿no? Una vez que defino mi tema de investigación, me dedico a las labores de búsqueda, con las estrategias de búsqueda que hemos visto en clase el día viernes. Luego selecciono la información en función de mis criterios de inclusión y exclusión. Y finalmente redacto ese procedimiento, es decir, todo lo que hice, ¿no? Lo redacto y básicamente eso compone mi sección de metodología o de método. Y se acabó. Bueno, creo que en realidad no es tan ilustrativo, pero les está mostrando al menos las etapas que tienen que considerar para llevar a cabo o para ejecutar la metodología de su revisión sistemática de literatura, ¿no? Creo que se entendió mejor con el análisis del formato y los colorcitos que le puse, ¿no? Creo que ahí se entendía mejor, pero igual, bueno, está para su revisión, ustedes lo tienen ahí, revísenlo. Y también, obviamente, nos están proporcionando un ejemplo, ¿no?, de metodología en un artículo de investigación. ¿Listo? Entonces, me indica por favor si lo pueden ver. Deina, no es el Word de metodología. El que yo estoy mostrando, el que hemos visto hace un momento, es el Word, que es la plantilla de todo el documento de revisión sistemática de literatura, que ustedes tienen que descargar y completar en la sección 1, introducción, y la sección 2 de metodología, con todas las características que estamos describiendo esta noche. ¿Listo? Es el formato o plantilla de revisión sistemática de literatura que la universidad está proporcionándoles para facilitarles la labor. ¿Ok? Listo. Y bueno, el último documento que quiero mostrarles es este, porque se supone que igual, ¿no?, está mostrándoles una revisión sistemática y aquí pues están haciendo énfasis en el método. Y es básicamente lo que nosotros hemos comentado hace un momento. Tendrá que definir sus criterios de inclusión y exclusión, definir cuál fue la estrategia de búsqueda y selección de estudios. Mire, le está mostrando también un diagrama, ¿no?, similar al que ya hemos visto nosotros en clase el día viernes, y que usted también va a tener que hacer para indicar cuál ha sido el número de artículos elegibles al que ha llegado para la revisión sistemática de literatura. Y bueno, todo lo demás que ya lo vamos a hacer próximamente en lo que respecta al capítulo 3 de resultados y el capítulo 4 de discusión, que es motivo obviamente de una T2, ¿no? Pero ahora básicamente se trata de estos dos primeros capítulos. Y todo es con respecto a información pues que nosotros ya hemos revisado, así que en realidad debería facilitarle, ¿no?, la labor para la presentación de esta primera T. Muy bien. Entonces, quiero saber si todo ha quedado claro hasta aquí. Sí, Débora, adelante, dime. Miss, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Ya, Miss, una pregunta. En la parte de metodología, como mencionó, en otra hoja se puede adicionar el Excel de selección de mi base de datos que haya recolectado de artículos científicos, ¿cierto? Ustedes no van a adjuntar ningún Excel. Lo que tienen que hacer es incluir su tabla, ¿no?, con la descripción de los artículos que han sido seleccionados ya para la realización de su revisión sistemática. Pero esa tabla tiene que estar en el mismo formato. El gestor
no les va No, no, a... no, no. Ah, no, o sea, yo me refiero a que lo puedo juntar, o sea, lo copio y lo pongo en el Word, ¿no? Al parte final. en la sección de metodología, que es donde te lo están solicitando, Débora. Ah, ya. Ya me hice eso Sí. nomás. Ok, listo. David, sí entendí lo demás. ¿Cuándo subirá la grabación? Hoy mismo, David, hoy mismo la estoy subiendo, ¿no? Lo voy a colocar así como videoconferencia segunda parte o algo así para que no se confunda con el primer link, que es del día viernes. Y también les voy a dejar toda la información que hemos revisado, ¿no? No sé si deseen que suba todos los PDFs, porque como les digo, en realidad está ya en el aula virtual, listo para que ustedes lo descarguen. En todo caso, me parece que solamente voy a subir el material pues que no esté ahí, como por ejemplo las PPTs, ¿no? Del día viernes eh, y la rúbrica de evaluación que le voy a mostrar en este momento. Porque todos los demás PDFs, ¿no? Esos que les he mostrado con ejemplos y demás, ya están en el aula virtual para que usted lo descargue. Sí, Andrea, dime. Profesora, buenas noches. Buenas noches. En cuanto a la parte de metodología, usted mencionó el número de artículos, creo que dio el rango de artículos que debemos alinear, algo de 30 hasta 50 artículos más o menos. No es en realidad algo que yo le solicite, porque como le estaba comentando, para mí, ¿no? Dependerá de la temática de su revisión sistemática y obviamente también de la cantidad de información que haya disponible sobre el tema que usted eligió. Pero si Ya. le preguntan a la profesora Janet, ella les va a decir que entre 30 y 50 es lo que se esperaría, ¿no? Como artículos Ya. elegibles. Entonces, para de alguna forma estar, digamos, ¿no? En la misma página, pues yo le comento esto para que lo tenga en cuenta. Pero para mí en Ya. realidad no hay un máximo o un mínimo. Si quieren un número de referencia, ese. Ya, mis, porque como había mencionado, la cantidad, estaba preocupada porque no había encontrado sacándome la cantidad de artículos que había solicitado. Ya, ok, bueno, en realidad, como le digo, para mí no es un problema la cantidad de artículos. Para mí, el problema es en realidad tener la seguridad que han utilizado el criterio eh, adecuado para la búsqueda y selección de artículos. Si usted ha hecho esa parte de forma consciente, es decir, si lo ha hecho todo de la forma correcta, en realidad pues no debería representar ningún inconveniente la cantidad de artículos que haya encontrado. ¿Listo? Pero eso obviamente pues es algo en lo que sí voy a hacer mucho énfasis, ¿no? En que usted haya hecho ese procedimiento, ese proceso de búsqueda y selección de artículos de forma adecuada, según lo que hemos estado conversando esta semana. Gracias. Ok, ok, listo, muy bien. Entonces, para terminar, lo que quiero mostrarles ahora es la rúbrica de evaluación. Y les voy a dejar esta rúbrica, o sea, hay una rúbrica de T1 en el aula virtual, pero nos han informado que no está actualizada, que la que yo les estoy mostrando aquí ahora sí es la actualizada. Entonces, les voy a dejar esto y las PPTs. Y ya saben que todos los PDFs que hemos visto, ¿no? Entre el viernes y hoy, los van a encontrar en el aula virtual entre la semana 2 y la semana 4. Así que no veo la necesidad, digamos, de volver a mostrarlo. ¿Listo? O de subirlo, ¿no? Nuevamente a la misma plataforma. Correcto. ¿Me confirma, por favor, que puede visualizar la rúbrica de evaluación? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Probablemente algunos ya hayan estado curioseando y han descargado la rúbrica del aula virtual. Me parece que solamente son ligeros cambios los que se pueden apreciar. No me parece que haya cambiado del todo. ¿Listo? Pero básicamente es esto, miren.
Lo primero, obviamente, que se considera en una rúbrica de evaluación de revisión sistemática es que exista coherencia y consistencia, ¿no?, entre lo que usted propone y lo que está escrito en el documento, tanto en el título como en el objetivo de la investigación o la pregunta de investigación que se formula. Los criterios de evaluación comprenden, ¿no?, obviamente, una primera parte relacionada al título, otra parte relacionada a la introducción, ¿listo? Y finalmente una parte más extensa para lo que concierne a la metodología, ¿no? Son más aspectos los que se indican en la metodología, porque como hemos visto en el ejemplo, habían párrafos, ¿no?, con diferentes colores. Y, no menos importante, un último apartado para lo que corresponde a las citas y referencias bibliográficas. ¿Ok? Cada uno de estos aspectos, como usted notará, tiene un puntaje máximo al cual puede aspirar a alcanzar. ¿Listo? La calificación UPN está representada por los siguientes enunciados, ¿no?, que son los que usted puede ver aquí en la parte superior. Entonces, en realidad es muy subjetivo y va a depender en buena manera, ¿no?, de los criterios de calificación del documento que tenga cada docente. Porque para algún docente puede ser que un documento pues sea aceptable, pero para otro puede ser que eso sea muy bueno. Y para otro, ¿no?, que probablemente esté de mucho mejor humor, pues será una presentación muy buena. Entonces, es un poco subjetivo en ese sentido, pero en realidad pues usted tiene que confiar obviamente, ¿no?, en que cualquier observación o recomendación que se haga a su trabajo es para mejorar la calidad del mismo. Y por otro lado, ¿no?, también recordarle que este tema de subjetividad en realidad pues significa medirlos a todos con la misma vara. Entonces no significa que porque la mi esposo, o sea, me tiene más cariño a mí, me va a calificar mejor que a un compañero al que, pues no sé, no le cae bien. No, si se supone que si vamos a utilizar determinados criterios para considerar que una presentación es deficiente o aceptable o buena, pues es con ese mismo criterio con el que se va a evaluar todas sus presentaciones, es decir, todos los documentos que se envíen. ¿Listo? Así que eso solamente para recordarle cuál es la naturaleza de la evaluación según el sistema que sigue la universidad. Tiene aquí, usted puede leerlo con mayor detenimiento. Igual la próxima semana, el martes, ¿no?, ya le indiqué que el viernes, por ser feriado calendario, nos han pedido que todas las actividades de jueves y viernes se reprogramen para lunes, martes o miércoles, de tal manera que no haya o no se dé una situación en la cual algún grupo se quede sin la clase respectiva porque cayó pues o jueves o viernes, ¿no? Entonces, como es nuestro caso, vamos a reprogramar para martes. Sé que algunos no pueden ingresar, no se preocupen, la grabación va a estar disponible para ustedes. Voy a tratar de que sea incluso esa misma noche para que así cuando se libere sus actividades pueda revisar. No va a ser muy extensa, imagino, justamente porque está centrada sobre todo en poder ver avances, ¿no?, de algunos alumnos que de forma voluntaria quieran hacerlo para compartir con el resto de la clase y podemos hacer una retroalimentación que sirva también al resto de compañeros. Y obviamente también vamos a hacer énfasis una vez más en el contenido de la rúbrica para que usted esté al tanto de todos los aspectos que se van a evaluar. Igual como ya lo estamos comentando ahora, ¿no?, se trata de una evaluación en base al criterio que sigue el docente para determinar la calidad de cada uno de los aspectos que se están mencionando en esta lista. ¿Ok? No sé si tenemos alguna duda. Sí, Deina. Profesora, por ejemplo, los que no pueden entrar, pero si quisieran mostrarles su avance, ¿cómo pudieran hacer? O por mensajería interna, si lo pudiera, no sé, dar una revisada o dar una retroalimentación de lo que hemos avanzado.
En realidad ya no se va a poder, Deina, porque como ustedes recordarán, han enviado como avance de T1 su matriz de delimitación de tema. Así que en realidad cualquier retroalimentación sobre ello, pues tendría que ser igual generándose una grabación y enviándoles ese link, ¿no? La plataforma no contempla una manera que no sea a través de la proporción de un link de grabación, ¿no? Una sesión como la que tuvimos la semana anterior, que fue justamente asesoría virtual individual. Así que es básicamente, ¿no? Para que tomando el ejemplo de aquellos compañeros que lo deseen presentar como avance, ¿no? Pueda servir también para el resto de compañeros. O sea, no se trata de hacer una revisión uno por uno en cada uno de los NRCs. ¿Listo? No, esa no es la idea. Y es más que nada por el hecho de que esta semana, ¿no? Que es la semana 4, que es la próxima semana, nos toca asesoría virtual grupal. No es asesoría virtual individual, donde como en la matriz de delimitación de tema, pues conversamos con cada uno en horarios diferentes y no. Es más bien asesoría virtual grupal, es más bien como las videoconferencias que tenemos. Es una reunión donde estamos todos y hablamos sobre, en este caso, la rúbrica de la T1. ¿Listo? Entonces es por eso, las actividades para esa semana son distintas. Listo, muy bien. Entonces, no sé si tenemos alguna otra duda o está todo claro. De lo contrario, pues con eso estaríamos finalizando nuestra clase. Sí, Luis, adelante. Profesora, entonces, ¿la clase cuándo sería exactamente? ¿Es lunes o martes? Martes a las 8, tal cual está indicado en el aviso. Ah, ya. Ah, ok. ¿Listo? Por este mismo link. Ah, ya. Ya, profesora, gracias. Ok. Listo, muy bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Duda? ¿Está todo claro? Profesora, ese día va a revisar los trabajos, ¿no? Que más o menos. Algunos de ustedes, de forma voluntaria, va a presentar su avance y en función a ello podremos hacer la retroalimentación para que las recomendaciones puedan aplicarlas cada uno al desarrollo de su propia propuesta, ¿no? Además del análisis detallado nuevamente de la rúbrica de evaluación con la finalidad de que ustedes estén al tanto de todos los aspectos que se van a evaluar. Le vuelvo a repetir, no espere que revisemos los avances de todos los estudiantes en todos los NRCs porque no tenemos la cantidad de horas suficientes. La programación de esa semana es diferente a cuando tenemos, por ejemplo, sesiones de asesoría virtual grupal, que fue como lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Con 3 horas para 4 grupos diferentes son 12, más las extensiones o incluso nos hemos conectado semanas adicionales, en horas adicionales con algunos grupos, o sea, imagínense, ¿no? No sería posible. Sí, entiendo. Correcto, muy bien. A ver, Angie me dice que las guías que mostró y los ejemplos no están en el aula virtual del NRC 152. Angie, no sé si te refieres a que les haya dejado yo documentos junto al link de grabación. Yo todavía no he subido ningún documento, Angie, pero todos los PDFs que han visto o que les he mostrado, ¿no? Entre el viernes y hoy, los PDFs que dicen UPN, obviamente, ¿no? Son de la universidad y deben estar en el aula virtual entre las semanas 2, 3 y 4. Sí, no me equivoco. Dena, por ejemplo, dice que están en la semana 3. No sé si puedes revisar nuevamente, de lo contrario, pues, para que hagas la consulta directamente con soporte UPN, ¿no? ¿Por qué no están disponibles para el NRC 152?
Revísalo, por favor, Angie, y me confirmas, en todo caso, para saber si hay algo más que subir, ¿no? O sea, si no está disponible. Por lo pronto yo voy a ir dejando, vuelvo a repetir, la presentación del viernes y esta rúbrica de evaluación actualizada. Y si desean, o sea, si buscan y no encuentran algo y desean que lo suba, pues el día martes igual me indican y yo lo subo, no hay ningún problema. Pero lo vuelvo a repetir, todo debería estar en el aula virtual, entre las semanas 2, 3 y 4, ¿no? Ahí deberían estar todos los documentos que le he mostrado. No sé exactamente cuál está en cuál semana, pero bueno, ahí está. Ah, ok, listo, perfecto, Angie, muy bien, listo. Sí, por favor, revisen esa información. O sea, nosotros lo vemos rápidamente eh, aquí, pero usted puede, pues, analizarlo con un poco más de detenimiento, ¿no? Correcto, muy bien. Listo. ¿Tenemos alguna otra consulta, chicos? ¿Está todo claro? ¿Necesita alguna otra cosa para poder llevar a cabo su propuesta? Sí, Natalia, adelante. Profesora, buenas noches. Bueno, yo ya subí en el gestor de campo, en el gestor de tesis, pero yo quería cambiarlo a algo más general. Por ejemplo, yo es en Latinoamérica, ¿no? Pero yo quisiera a nivel mundial cambiarlo. Y en mi caso era residuos sólidos en centros de abasto. La palabra centros de abasto también no quiero incluirlo. ¿Cómo haría en mi caso, profesora? ¿Se modificaría en el gestor? Bueno, mire, a estas alturas ya se refiere a que usted ha ingresado esa información en lo que le solicite el gestor de tesis, o se refiere a información que ha redactado en su matriz de delimitación de tema, en el Word. No, en el matriz sí está como Latinoamérica, ¿no? Y también en el gestor de tesis lo he subido como en Latinoamérica. Ya, ¿y Este, dónde quiere hacer el cambio? sí, me disculpe, no lo escuché. ¿Dónde quiere hacer el cambio que me indica? En la En el gestor, información que está en el gestor. sí, ajá. Ya, ok, listo, muy bien. Mire, le comento. A estas alturas, o sea, yo puedo en este momento eh, observar, listo, esa información y de esa forma usted puede modificarla y solicitar nuevamente la aprobación porque para que pueda subir documentos al gestor, su tema tiene que estar aprobado. Entonces, ya me ha pasado en otras oportunidades en las que he hecho eso. Me han pedido, Miss, quiero modificar algo. ¿Puede observar mi trabajo para que yo pueda modificarlo? Sí, no hay problema. Lo observaba y luego se demoraban en hacer la modificación y luego mandaban tarde esa corrección, ¿no? Nuevamente figura como pendiente, yo lo apruebo y así recién puede enviar su documento. Si usted gusta, le observo para que pueda hacer la modificación y luego nuevamente va a aparecer como pendiente y yo lo reviso y lo apruebo. Pero podemos hacer eso, ¿no? Siempre y cuando tengamos tiempo, porque no es bueno que sea muy próximo a la entrega de una T1, por ejemplo, porque si no está aprobado para entonces, no va a poder subir el archivo. Sí, Miss, no se preocupe, entonces me lo puede habilitar. Sí, sí, no hay problema. En todo caso, me parece que podríamos hacer ello para que todos complementen la información, porque creo que ahora ya podrían completar datos del tipo, por ejemplo, la pregunta pico, ¿no? Que les estaba solicitando. Hagamos una cosa, Natalia, en todo caso tú tienes lista la corrección que vas a hacer y el día martes lo consulto con todos para que en todo caso pueda observar el gestor, ¿no? Para todos
les doy unos 2 o 3 días, ¿no? Para que nuevamente yo pueda aprobar esas modificaciones y así todos nuevamente tengan aperturado el sistema para el envío de documentos. ¿Listo, Natalie? Mejor así, porque si se lo doy a uno o al otro, luego todos los demás también van a querer lo mismo y crea un gran desorden. Entonces yo prefiero aperturar el sistema para todos, todos modifican, completan lo que les falta, de acuerdo a todo lo que hemos venido conversando, ¿no? Esta semana, creo que ya todos lo tendrían más claro también, y así ya van a con ello a completar la información solicitada por el gestor de forma más adecuada. ¿Listo? Mejor quedamos así. El martes, en todo caso, conversamos con todos y si todos están de acuerdo, aperturamos el sistema para todos también. ¿Listo? Ok, muy bien, excelente. Listo, chicas. Quiero saber si tenemos alguna otra duda, consulta. Ninguna, profesora, por mi parte. Ok, listo, muy bien. Gracias, Luis. Perfecto. Entonces, bueno, como no tenemos más dudas o consultas, entiendo que todo está claro con ello. Sí, Andrea. Profesora, buenas noches. En la parte de la introducción, ¿puedo colocar la pregunta de investigación al final? O sea, colocar primero mi objetivo y, bueno, colocar a base de ese objetivo la pregunta. Andrea, como comenté en este momento, en realidad usted puede colocar los elementos en el orden que le parezca más apropiado, pero se le está dando una sugerencia, ¿no? En donde el objetivo concierne al último párrafo de la introducción. Entonces, obviamente es una sugerencia, ¿no? Dependerá mucho de cómo se quiere estructurarlo, pero, ¿cómo le explico? No hay ninguna prohibición, ¿no? No hay ninguna regla que diga no puede colocar la pregunta de investigación al final. Así que en realidad tiene la libertad para hacerlo. Lo que se le ha dado es una sugerencia y obviamente dependerá de usted si hacerlo de esa forma o cambiar el orden de los elementos. Lo que me importa es que los elementos estén ahí, porque obviamente para la rúbrica yo voy a tener que identificar esos elementos. El orden en que usted los coloque, pues es básicamente como le parezca que queda mejor, ¿no? No hay problema. Está bien, mis gracias. Ok, listo, muy bien. ¿Tenemos alguna otra consulta, chicos? ¿Está todo claro? Miss, otra consulta, ¿qué día va a habilitar para hacer la modificación con respecto al gestor de tesis, con respecto al título? Como les acabo de indicar, Marjorie, el día martes vamos a conversarlo con todos y si todos están de acuerdo, se les habilita el gestor para que puedan hacer las modificaciones. Si todos no están de acuerdo, yo no me voy a arriesgar a habilitarlo para todos, porque le vuelvo a repetir, si el tema está observado, usted no puede subir documentos. Entonces, si la mayoría no, si no están de acuerdo, solo se habilitará el sistema para quienes lo soliciten bajo su propia responsabilidad, porque como le digo, he tenido casos en los que se me pedía habilitar el sistema, habilitaba el sistema, se demoraban, y el día lunes, ¿no? Que tocaba entregar la T1, me decían, Miss, ya le mandé, ya hice los cambios, ya está como pendiente, puedo aprobarlo para que yo pueda subir mi archivo, o sea, es un poco complicado, entenderá, atender su solicitud el lunes a mediodía, ¿no? Entonces, por eso es justamente que quiero consultarlo con todos en clase el martes. Si están todos de acuerdo, se habilita para todos. Si no, solo para quien lo solicite bajo su propia responsabilidad. ¿Listo? Ya, Miss, gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra consulta, chicos? Quiero que todo esté claro para que así ya todos puedan ir a dormir tranquilos y nos reencontramos nuevamente el martes para nuestra sesión de asesoría virtual grupal, ¿no? Y vemos aspectos de la rúbrica
algunos ejemplos, ¿no?, de voluntarios para poder hacer una breve retroalimentación y sobre todo para saber cómo van, ¿no?, sus ánimos para la presentación de la T1. Ok, listo chicos, entonces parece que ya no tenemos más consultas, está todo claro. Entonces con eso estaríamos dando por finalizada nuestra clase del día de hoy. ¿Listo? Muy bien chicos, entonces nos vemos nuevamente el día martes a través de este mismo link. Listo, cedemos a sala, es el mismo link que vamos a usar para las videoconferencias, el mismo que vamos a usar para asesoría virtual grupal. Listo, perfecto, muy bien chicos, gracias a ustedes por la atención, cuídense, descansen, nos vemos el martes, por favor. Igual para quienes no hayan podido ver el anuncio todavía, avísenle a los compañeros para que sepan que deben conectarse el martes, debido a que por feriado calendario el viernes no vamos a poder llevar a cabo nuestras clases de forma regular. ¿Listo? Muy bien, gracias chicos, Ok, nos vemos. hasta luego. Hasta luego, gracias chicos, nos vemos, cuídense.